Hola a todos, todas. Vamos ya con la segunda clase del nuevo formato, una clase enfocada a trabajar los glúteos, que además de todo lo estético, es uno de los músculos o de los músculos más importantes para prevenir lesiones y que debemos tener más activo, saber activarlo, más tonificado, y eso es lo que nos va a hacer prevenir muchísimas lesiones cuando estemos con mucha más edad, ¿no? Vale, pues empezamos. Ahora el formato cambia, vamos a hacer calentamiento hoy mismo, enfocado, un calentamiento para preparar todas las zonas que vamos a trabajar o que va a estar involucrada el trabajo del glúteo, ¿no? Entonces empezamos a calentar, va. Lo primero que hacemos es el movimiento de las piernas desde aquí. Una pierna solamente, adelante y atrás, colgándola como un péndulo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias. 1, 2, la otra pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora haces igual, pero subes un poquito la rodilla y elevas un poquito el talón atrás, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias igual con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora haces giros en la cadera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora de nuevo como un péndulo, pero por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora elevas una pierna, flexionas y presionas hacia ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Ahora extiendes elevando la punta de los pies, apoya la punta del pie, apoya el talón. 1, espalda recta. 2, 3, 4, 5, vas cambiando. 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí, ahora haces el giro. Pierna derecha, dentro fuera y fuera dentro. Y cuando das el paso atrás, siempre mi pie queda por detrás de la pierna de apoyo. Giras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora desde aquí coloca las manos por dentro, puedes sujetarte las piernas por dentro de las rodillas, ¿vale? Y puedes sujetarlo a la altura de los gemelos o donde llegues, siempre y cuando la espalda esté más o menos neutra, que no esté flexionada, ¿vale? Y desde aquí eleva las caderas de esta forma, ¿eh? Subes, metes la cabeza hacia atrás y vuelves hasta donde llegas. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, camina con las manos, te colocas en cuadrupella y para terminar calentamiento de movilidad, extiendes la pierna, abres y vuelves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Puedes hacerlo un sentido a otro, yo he hecho un sentido con cada pierna. Al final lo que buscamos es darle movilidad a las caderas que vamos a involucrarlas hoy. Vamos a necesitar esa goma que os comentaba en la promoción de estas clases, ¿no? Goma o una prenda elástica. Si no tenéis una goma, puede ser una malla o un jersey que sea más o menos elástico y que lo podamos amarrar o nos pueda servir, ¿vale? Como ayuda. Ok, y una silla que nos podamos apoyar. Vamos a empezar con la silla, vamos a empezar a trabajar el glúteo. Prepararse. 3, 2, aquí calma. 3, 2, 1 y vamos a subir y bajar la pierna solamente, involucrando el glúteo, intentando que las caderas no basculen, ¿vale? Y buscando que la rodilla de la pierna que estamos moviendo esté prácticamente extendida del todo, ¿vale? Te puedes quedar incluso aquí. Prepararse. 3, 2, 1, ya. Va. 1, 2, pasemos por tiempo. Sobre todo ten cuidado en evitar esto. Este gesto ya no hace que involucremos todo lo que quiero que involucre el glúteo. Ok, con el pitido cambiamos de pierna. Fijaros, siempre estable la cadera. Para eso tengo que contraer la zona media. Tres, 2, 1, ok. Ahora, la misma silla o te buscas cualquier silla y es, me siento y cuando me levanto, inspiro y al expirar me levanto y contraigo el glúteo. Sentir que me levanto con el glúteo. Siéntate, es importante, ¿eh? No solamente las piernas, los isquios. Intenta contraer el glúteo, que sea desde aquí. Ok. Va, segunda vuelta igual. La pierna. Manteniendo el control de la cadera. Que no bascule la cadera para involucrar
Empezar a involucrar el glúteo. Cambia. Igual. La otra pierna, cadera controlada, estable. Forma parte también de terminar de preparar el cuerpo para los ejercicios más específicos del glúteo. Ok. Y me siento. Si no logro sentir el glúteo al levantarme, puedo cogerlo con las manos, tocarme con las manos y apretar. Cuando me levanto, aprieta, aprieta. Eso es que se active desde el cerebro. Y es importante que te sientes, se relaja y luego mandas el impulso para contraerlo. Ok, tercera. Control de la cadera. Esta pierna un poquito flexionada. Cambia de pierna, igual. Concéntrate en tu cadera alineada. A mí me gusta sujetar la cadera de la pierna que está en movimiento y así me doy cuenta que no se mueve hacia atrás, que no bascula, ¿no? Y actívalo también aquí, desde el cerebro. Sentir un poquito apenas. Le va contrayendo poco a poco el glúteo. Ok. Concéntrate, si necesitas sujetar los glúteos, sujétalo. Va. Me siento, se relaja y me levanta. Ok, pausa. Vale, ahora fijaros, vamos a equilibrarnos. Entonces, yo me apoyo en una pierna que está apoyada un poquito flexionada y me concentro en equilibrarme contrayendo los glúteos, ¿vale? Y doy un paso al otro lado y de nuevo me equilibro. Ese es el ejercicio. ¿Ok? Prepararse. 3, 2, 1, ya. Se pone en equilibrio y cambia. Vas a notar que tienes que contraer el glúteo para equilibrarte y si lo vas controlando cada vez el paso más amplio para dar mayor inestabilidad y así involucrar o activar más el glúteo. Ok, y ahora sentadilla básica, que puede ser con la silla de nuevo si quieres, y esta vez no se relaja, pero concéntrate en activarlo. Y cuando subes, contraes los glúteos y el suelo pélvico, aguantando la gana de ir al baño, ¿no? Ok, de nuevo, paso, me equilibrio, contraes. Eso es, a medida que lo vas controlando, más amplio, buscas un paso más amplio, incluso un pequeño salto, para buscar más inestabilidad, e involucrar o activar más el glúteo, ¿no? Obligarlo a activarse. Sentadilla, recuerda, bajo y contraes.
Tercera vuelta. Va. Equilibrio. Ok, la sentadilla, va, contraes, pausa, bebe un poco si necesitas y nos vamos ahora a la colchoneta. Desde la cuadrupedia, fíjate, ¿no? Vas a buscar, vas a extender la pierna. Cuando extiendes la pierna, apoyas el pie en el suelo para obligarte a tener las caderas alineadas y desde aquí abres, elevas la pierna, pero hacia afuera, ahí, ¿vale? Ok, prepararse. Vamos a hacer en la colchoneta y luego nos levantamos para el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio es prácticamente el mismo gesto, pero de pie, ¿vale? Si os fijáis, lo muestro de este perfil. Yo voy con el pie arrastrado hacia atrás y lo elevo hacia afuera. Y vuelvo. ¿Vale? Ok, 3, 2, 1, ya, va. Por tiempo. Concéntrate en contraer también la zona media para mantener estable la cadera. Cambio de pierna, igual. Extiendes, elevo hacia afuera. Y luego hacia afuera. Fuera. Ok, ahora me levanto y hago el mismo gesto. Fijaros, coloco el pie atrás y lo elevo hacia afuera. ¿Sí? Lo elevo hacia atrás y hacia afuera. ¿Vale? Y busco que mis caderas sigan estando alineadas, sin desalinearse. Eso es. Dibujas como un semicírculo. ¿Vale? Un semicírculo. Abre y cierra. ¿Sí? Ahí. Eso es. Mantén la cadera bien colocada. Ok, segunda vuelta, va. Exactamente igual. Desde aquí, extiendes, abro, vuelvo. La misma pierna. Mantén la alineación de la cadera arrastrando, cuando mueves la pierna, arrastrando el pie. Cambia de pierna, igual con la otra. Contrae la zona media entre
abre. Ok, me levanto y el mismo gesto, recuerda, semicírculo, abro hacia atrás y mantengo cadera alineada. Se va notando poco a poco, aunque estos ejercicios, todos los que hemos estado haciendo hasta ahora, involucran el glúteo, pero tampoco se siente o se enfoca directamente, ¿eh? Nos va a servir previo a lo que haremos ahora. El semicírculo hacia atrás. Ok. Tercera vuelta. Venga. Arrastro, abro, vuelvo. Siempre misma pierna. Cambio de pierna, arrastro y abro. Contrae la zona media. Ok, arriba. Venga, ya lo conocéis. Un semicírculo, abro, hacia atrás y abro. Hacia atrás y abro sin que la cadera se mueva. Venga. Cambia de pierna, va. Descansa, ya se empieza a notar el glúteo medio ahí un poquito más cargado. Ahora enfocado, vamos a enfocarnos bien. Ahora vamos a utilizar las gomas, ¿vale? Ok, entonces vamos a hacer dos ejercicios, uno con la goma en la colchoneta. No hace falta amarrar la goma en ningún sitio, simplemente que puedas, ahora te lo voy a mostrar, que puedas colocarla de esta forma y apoyarla en el suelo, sujetándola con las manos. Y el otro ejercicio es en esta posición. Ahora sí es una apertura lateral que nos va a enfocar directamente el gesto en el glúteo medio, siempre y cuando tus caderas estén alineadas, ¿no? Siempre y cuando evitemos este gesto, ¿vale? Este gesto es el que hay que evitar. Tenemos que lograr mover el pie sin que la cadera bascule o se mueva con otra hacia el lado. ¿Vale? Ok, vamos a tener 10 segundos ahora para levantarnos. Ok, prepararse. 3, y claro, el primero es el puente. Yo lo que necesito es que con la goma o con la prenda que estéis usando, la coloquéis sujetándola en el suelo, más o menos a la altura de las caderas. Y desde aquí, elevando un poquito la planta de los pies, me levanto, ¿vale? Busca hacer pruebas como la que acabo de hacer yo y así de esa forma logras encontrar la holgura para que puedas hacer presión y que te obligue a hacer más fuerza, ¿vale? Cuando te levantas, las rodillas siempre enfocadas hacia los dedos de los pies, evitando que las rodillas se metan, ¿vale?
Ok, nos preparamos. 3, 2, 1, va. Sube más o menos rápido, baja despacio. Inspira, contraes glúteo, suelo pélvico. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, levanto, 5, 4, me coloco, me posiciono, 3, 2, va, ya. Abro y cierro. ¿Puedes apoyarte o no? Recuerda, un síntoma o una referencia, una buena referencia es la punta del pie. La pierna que se mueve siempre debe estar hacia el frente. En el momento que la punta del pie se abre, pues pasa esto también. Es muy probable que estés abriendo las caderas, ¿no? Que estés rotando las caderas. Pero más rápido, menos rápido, sintiéndolo aquí. Ok, cambia de pierna, con apoyo o sin apoyo. Apóyate sin problema, ¿eh? Lo que no importa el equilibrio. Lo importante es controlar bien el gesto y la colocación de tus caderas. Ok, segunda vuelta, prepararse. Colocamos, con la goma, 3, llevamos un poquito la planta de los pies, 2, 1, inspiro, subo rápido, bajo despacio, contrae el glúteo, suelo pélvico al subir al mismo tiempo que expira. Intenta mantener tus manos con la goma pegada al suelo, con la prenda. Ok. Me levanto. Exactamente igual. 3, 2, 1. Me coloco. Va. Empieza a notar ya, ¿eh? Cambio de pierna. Va. Venga. Segunda vuelta, completándola. Vamos a por la tercera. Ok, vamos a la colchoneta. Sujetas la goma. Buscas levantar la planta de los pies un poquito. Y te preparas en 3, 2, 1, ya. Ok, me levanto. Venga. 3, 2, 1, va. Controla la alineación de las caderas, lo que ya hemos hablado. Venga. 10 segundos. Empieza ya a sentirse bastante más. Venga.
Ok, cambia. Igual con la otra, va. Ok, 5, 3, 2 y 1. Vale, descansa. Ahora vamos a utilizar la goma. Esta vez nos la vamos a amarrar vamos a amarrar las rodillas, ¿no? Con la goma. Yo tengo esta ya a mi medida, entonces vas a colocar la goma o la prenda elástica justo por debajo de las rodillas, ¿vale? Por debajo de las rodillas. Y cuando te las amarres, intenta que tus piernas estén más o menos a lo ancho de las caderas, un poco más juntas, y que luego cuando abras haya tensión, ¿vale? Tengas que hacer fuerza. Vamos a hacer 3 ejercicios, 2 de ellos en la colchoneta y otro de pie, que van a ser las sentadillas. Cuando hagas las sentadillas, fíjate que la goma te obliga a hacer fuerza para abrir las rodillas, y ahí de nuevo vamos a involucrar mucho los glúteos. Aún así, sigue siendo importante que intentes ser consciente de la contracción que haces con los glúteos cuando subes. Ahí contraes, ¿vale? Ok, y los ejercicios de la colchoneta ya lo conocéis seguramente si habéis seguido los vídeos. Nos colocamos en esta posición, es como el que estábamos haciendo de pie, pero ahora tumbado, tumbada con la goma. Alineación de las caderas importante, la pierna que está en el suelo, la rodilla por delante y el pie por detrás. Y desde aquí subir y bajar fijándote que tu pie no se abre, que tu cadera no rota, ¿vale? 3, 2, 1, ya. Este es el último bloque, últimos 3 ejercicios, damos 3 vueltas. Ok, media vuelta, no hace falta girarte, yo así no te doy la espalda, exactamente igual, alineas caderas, subir y bajar, y yo empiezo a notar mucho más allá el glúteo. Y mañana, bueno, me mandáis mensajitos, ¿qué tal las agujetas? ¿Vale? Ok, frenas, te levantas con la goma y te preparas para las sentadillas que las vamos a anotar. 3, 2, 1, va. Recuerda, subo y contrae suelo pélvico, glúteos, puedes expirar, involucra la respiración. Inspira, contrae. Ok, vamos a por la segunda. 3, me diréis, pero no hay descanso. Bueno, no, pero ponle pausa si quieres y descansa un poco, 1 minuto como mucho descansa, ¿vale? 3, 2, 1, ya, va. Mantén la alineación, cuidado que la fatiga no haga que tu pie se abra y tu cadera rote hacia atrás. Si te fatigas, hazlo más cortico y más lento. Cambia. Va. Ok, nos levantamos.
Colócate para hacer la sentadilla. 3, 2, 1. Ya. Contrae, recuerda. Ok, tercera y última, venga. 3. Si ya has descansado en el anterior, no vuelvas a descansar ahora. 3, 2, 1, ya. Alinea cadera. Ok, cambia, de lado. Vamos, que ya lo tenemos, vamos. Ok. La sentadilla, las últimas que hacemos. 3, 2, 1. Va. Ok, hecho. Nos quitamos la goma y ahora vamos a estirar un poquito el glúteo después de haberlo machacado. En esta clase vamos a tener progresión, ¿vale? Vamos a ir en progresión en todas las nuevas, la de movilidad, glúteo, core, fuerza funcional, que eso ya iremos haciendo, ¿no? Pues vamos a ir en una progresión y bueno, son cortas y se pueden hacer todas, si es posible. Si no, pues vas eligiendo las que más te gusten o las que más creas que necesitas, ¿vale? Ok, vamos a tumbarnos, hacemos 2 estiramientos básicos enfocados para el glúteo. Te bajas muy despacito desde aquí, cruzas pierna derecha sobre izquierda, presionas hacia ti con tus manos y estiras. Ok. En la misma pierna arriba, cruzas más cerradas las piernas y ahora o una mano en cada rodilla o por detrás. Presionas hacia ti y estiramos. Ok, cambias. Por supuesto, siempre se puede combinar esta clase con un cardio, con una clase más cardiovascular, ¿no? En la bici o uno de los cardios que yo miro. Cruzamos, abierto, un hueco en el medio, presiona hacia mí y estira. Evita elevar la zona lumbar, ¿vale? La zona lumbar pegada a la columna. Ok, cruzas más. Una mano en cada rodilla por detrás, presiona y estira. Bajas. Ahora extiendes tu pierna izquierda y presionas hacia ti tu pierna derecha. Ahora desde ahí dejas la mano izquierda sujetando la pierna derecha, la otra la apoyas en el suelo y vas a rotar las caderas sin que se levante el hombro que está apoyado en el suelo.
despacio, vuelves, apoyas esta pierna en el suelo y cambias. Esta misma la extiendes, la otra presionas hacia ti. Ahora la mano contraria a la pierna, en mi caso mano derecha, pierna izquierda y el otro brazo en el suelo. Y de nuevo, rotas sin que se levante el hombro que está en el suelo. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Despacio, vuelves, te giras boca abajo y poquito a poco hacia las piernas, metes la cabeza, relajas, respiras y al expirar subes despacito. Extiende brazos, abres. Ok, hemos hecho la primera de glúteo, ya me contaréis mañana qué tal. Recordad que esta la podéis combinar siempre con un cardio y estos entrenamientos pues ya os digo yo que me gustan mucho más porque son más específicos y me parece que van a encajar mucho más saludable también, no solamente lo estético, ¿no? Cualquier pregunta ya sabéis dónde estoy, me preguntáis por las redes sociales, por WhatsApp, por donde sea, ¿vale? Besos.